Hola, ¿cómo están? Hoy quiero contarles algunas intimidades de nuestro reciente viaje a Lima. Estuvimos en Lima un viernes, un sábado y un domingo. Fuimos principalmente para presentar en la Feria del Libro de Miraflores, un viernes a la noche, la novela de Silvia y una chica en mi sopa. Qué éxito tuvo ese acto literario. Fue mucha gente, ahora les cuento los detalles. Y al día siguiente, un sábado en la noche, en la misma Feria del Libro de Miraflores, para que yo presentara la reedición ilustrada, embellecida de mi novela Yo amo a mi mami. Bueno, el viernes por la noche fuimos al centro de Miraflores, Silvia y yo manejando nuestra camioneta. Cuadramos o estacionamos en la calle Cantuarias al número 140, playa de estacionamiento. Allí nos esperaban nuestros anfitriones. Los anfitriones de Silvia, de su casa editorial Planeta, y mis anfitriones David y su esposa Liz, de la casa editorial Revuelta. Allí en la calle Cantuarias, a pocos pasos, estuvo el primer restaurante, Astrid y Gastón. Cuando Gastón, después de unos años en París, volvió a Lima, eran los años primeros de Fujimori, se había casado con esta alemana espléndida, Astrid, y abrieron un restaurante que no era originalmente de comida peruana, sino de alta cocina francesa. Yo fui alguna vez, se comía delicioso, en la calle Cantuarias, a pocos pasos del Parque Central de Miraflores. Bueno, Silvia y yo fuimos a su evento, a su acto literario, era una presentación en una suerte de pequeño anfiteatro. Estaba lleno de gente, yo calculo que había unas 200, 300 personas. Y entonces Silvia y yo hablamos. A Silvia le gusta que sus presentaciones sean charlas entre ella y yo, o una entrevista informal que le hago yo. Entonces yo le voy haciendo preguntas y ella va contestando. Y a veces, por supuesto, la conversación está irrigada de bromas o de pequeñas confidencias. Silvia explicó por qué quiso reescribir Hay una chica en mi sopa. Es una novela sobre la relación inquietante, obsesiva, perturbadora, indefinible, entre una estudiante, adolescente, en un colegio privado alemán, y su profesora de alemán, de origen austriaco. Silvia había escrito y publicado esa novela con el mismo título, Hay una chica en mi sopa, hace exactamente 12 años, cuando estaba embarazada de nuestra hija Zoe. Pero ahora quiso no hacer una reedición, no, quiso reescribir la novela. Y la volvió a escribir de punta a cabo. Silvia no estaba satisfecha con ciertos pasajes de la novela original, con ciertas curvas o bifurcaciones de la trama, con ciertos momentos que le parecían innecesariamente sórdidos o truculentos, con algunas cosas que le atribuía a la profesora austriaca de nombre Alicia. Entonces Silvia reescribió la novela, todo este año 2023. Los amigos de Planeta, su casa editorial, han hecho una edición preciosa. La cubierta, la ilustración de cubierta es realmente hermosa. Felicitaciones por ese buen trabajo. Y Silvia y yo conversamos y nos reímos y ella explicó por qué había querido reescribir la novela de tal suerte que esta versión se pareciera casi completamente a lo que había ocurrido en la vida misma, ¿no? Por supuesto, es una novela que tiene un origen autobiográfico. Luego vinieron los 2 o 3 momentos graciosos aquella noche en la presentación de Silvia, un viernes a eso de las 7 de la noche en Miraflores. La gente le regaló toda clase de cosas a Silvia mientras firmábamos. Entonces, saliendo del anfiteatro, que estaba repleto de gente, nos llevaron a un cuartito, pero era realmente un cuartito muy precario, montado, por supuesto, de una manera provisional, a pocos pasos del anfiteatro donde habíamos hablado. Pero se ve que cuando estábamos hablando, el cuartito quedó abierto. Era realmente un habitáculo en el que como mucho cabían de pie, no sé, 5 o 6 personas, no más.
con una mesita y 2 sillas. Todo muy provisional, muy precario, muy armado a último momento, pero mientras hablábamos se ve que los gatos de ese parque de Miraflores, que son muchos, y que además son muy civilizados, que están muy familiarizados con la gente, que no se asustan de la gente, que no salen corriendo ni se esconden, los gatos habían entrado a ese cuartito donde Silvia iba a firmar ejemplares de Hay una chica en mi sopa y de sus títulos precedentes o anteriores, y habían orinado, con lo cual el lugar donde íbamos a firmar era literalmente el baño de los gatos del Parque Miraflores, y apestaba, por supuesto, a ríos de orina de gato, a pipí de gato. Era imposible estar ahí adentro. Era un olor hediondo, pestilente. Me tocaba firmar en el baño de los gatos del Parque de Miraflores. Era imposible estar ahí adentro, realmente apestaba, así que tuvimos que salir, montamos la mesita y las 2 sillas, todo muy precario, afuera del baño de los gatos, y ahí firmamos, y Silvia firmó un montón, firmó incluso libros piratas, no les hizo ascos, bien por ella, y le regalaron un huaco de un inca con un falo erecto, con una poronga gigantesca más larga y estirada que sus propios brazos. Ese fue otro momento gracioso. Y por supuesto le regalaron las cosas que los lectores te suelen regalar. A menudo son libros escritos por ellos mismos, manuscritos, inéditos o en efecto publicados. Y uno los va reuniendo, metiendo en bolsos. A veces son dulces, chocolates, alfajores, cachafás y tal. Y luego, bueno, Silvia tuvo mucha paciencia para atender a todos sus lectores. Principalmente eran mujeres y mujeres jóvenes, mujeres universitarias, mujeres que conectan con la trama y la sensibilidad de los libros de Silvia. Fue entonces muy bonito, pero lo más gracioso fue que el lugar donde íbamos a firmar era el baño de los gatos del parque, ¿no es cierto? Después Silvia y yo corrimos, manejamos a toda prisa al restaurante La Gloria. El restaurante La Gloria está exactamente a una calle del departamento de Miraflores donde vivían los papás de Silvia, don José y doña Silvia. Don José nació el año 44, 4 años menor que mi mamá. Doña Silvia nació el año 55. Llegamos al restaurante La Gloria. Yo hacía muchos años que no iba. Muchos años. Recordaba que era un lugar de un ambiente muy vibrante y de una comida exquisita. Había mucha gente y el restaurante es pequeño y las mesas están muy cerquita unas de las otras. Con lo cual, no era posible tener privacidad. Y a mí la gente en Lima me conoce, me reconoce, me quiere o me deplora, me saluda con cariño o me mira con hostilidad. Entonces me di cuenta en ese momento de que me había equivocado al reservar La Gloria, porque no íbamos a tener privacidad, comodidad, sosiego, silencio para conversar. A mí me gusta conversar. Como no tomo alcohol y como no hablo a gritos y como no me gusta confundirme entre la gente y empezar a hablar de política, que es lo que la gente suele hacer cuando está alcoholizada, de política o de fútbol, pero principalmente en este restaurante La Gloria circulan profusamente las conspiraciones, las intrigas, los chismes políticos, quién está de moda, quién ha caído en desgracia, a quién van a meter en la cárcel o quién está prófugo de la justicia, y yo no quería entrar en todo ese barullo. Entonces Silvia tuvo el buen tino de encontrar una mesita para 4 en el bar. Pero el bar estaba copado por una mesa numerosa de venezolanos y por unos muchachitos que bebían en la barra. La música sonaba a todo fragor, a todo estrépito. No se podía conversar, estábamos apretujados. No quedé contento con La Gloria, no voy a mentir. O sea, del 0 al 10 le pongo 3 a La Gloria. Ni con el ambiente, ni con el ruido, ni la falta de privacidad, no volvería. Mil disculpas a los dueños, todos muy cariñosos, por supuesto. Y tampoco quedé contento con lo que comimos. O sea, la carta es rara. Tiene un montón de platos que no me apetecían. Al salir, la mamá de Silvia nos invitó a su apartamento, que estaba a una sola calle. Pero yo tenía ciertas urgencias, entonces me excusé y no pudimos ir. Era ya la medianoche y a mí me gusta tomar mis pastillas para dormir antes de la medianoche, pues si no me trastorna el sueño. Esto fue el viernes. El sábado almorzamos en casa de mamá y luego le grabé la entrevista a mamá. Por suerte la casa estaba tranquila, vacía, no estaban mis hermanos, que somos muchos hermanos, ¿no es cierto?
Somos 9 hermanos vivos, una mujer, 8 hombres, y a veces cuando están mis hermanos y sus hijos, mis sobrinos, entonces no se tiene tanta privacidad para hablar con mamá, pero todos ellos se habían ido a sus casas en el campo. Así que estuvimos mamá y yo, Silvia y Zoe, almorzamos un pescadito blanco, yuquitas, pequeñitos, todo rico, todo agradable, pero a la hora de grabar la entrevista con mamá en sus jardines, había un ruido mortal que provenía de una construcción vecina en la Huaca Juliana. La casa de mamá está frente a la Huaca Juliana, en el corazón de Miraflores. Era un ruido espantoso, un ruido metálico, un ruido como de planchas de metal cayendo una tras otra o como martillazos en superficies metálicas. Así es que me acerqué. Y efectivamente estaban montando una suerte de, no sé, anfiteatro o auditorio allí en la Huaca. Entonces hablé con los jefes de la obra. Les rogué, les dije, mire, su hija de bebé y le estoy de visita, esta es la casa de mamá, voy a grabar una entrevista con ella. Media hora, les ruego que no me hagan ruido media hora. Saqué la billetera, repartí 100 soles por acá, 100 por allá, 100 por acá, 100 por allá, a todo el mundo. Sí, cómo no, Jaimito, sí, no vamos a hacer ruido. Me senté con mamá, empezamos a grabar, nunca detuvieron el ruido, no cesó el ruido. Todos cobraron sus aguinaldos prenavideños, todos me sonrieron, me prometieron que iban a dejar de hacer ruido y siguieron jodiendo con el ruido. Y me tuve que mamar el ruido y conversar con mamá, no obstante que el ruido a veces era perturbador. Además, mamá habla bien bajito. Y a veces Silvia me decía, yo detrás de la cámara, a unos pasos de tu mamá, no entendía nada, no escuchaba nada. Tu mamá habla tan bajito que no escuchaba. Y yo a veces tampoco le escuchaba, y lo que sí podía oír, por supuesto, a lo lejos, era el eco odioso, irritante de los trabajadores de la Huaca que cobraron y luego no honraron su promesa. Pero a mamá la sentí contenta, la sentí relajada, bien. A veces me parecía que no quería bailar el tango conmigo cuando yo le preguntaba cómo fue tu infancia, te enamoraste del mar, te gustaba correr olas en colchoneta, te gustaba saltar competencias ecuestres de equitación a caballo. Entraba pero renuente o desconfiada, ¿no? Estaba más relajada hablando de sus papás, de la hacienda de su papá, ahí sí la vi relajada. Creo que no debí preguntarle si extrañaba a mi papá, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas, lo extrañas? Porque en ese momento la sentí levemente nerviosa, me di cuenta de que esa era una pregunta tonta, porque no nos vamos a engañar, mamá y papá no tuvieron una buena relación, ¿no? Papá era un hombre muy autoritario, muy machista, y mamá sufrió mucho al lado de papá. Las cosas son las cosas, ¿no? Quedó embarazada 11 o 12 veces de papá, pero la verdad es que sufrió mucho y yo la vi sufrir y a mí esto no me lo va a contar nadie, ¿no? Yo también sufrí mucho al lado de papá. Ambos, mamá y yo, fuimos víctimas de los malos tratos ásperos, autoritarios, prepotentes, matonescos de papá. Ese fue el único momento, el único, pero duró, no sé, 20 segundos, ¿no?, en el que vi a mi madre no demasiado contenta con la entrevista. Después, cuando hablamos de su amistad con Alan García, que paz descanse, o de la política, o de mi obesidad, o de mi bisexualidad, o de mi bipolaridad, la vi, por supuesto, absolutamente como pez en el agua, ¿no? Porque a ella le gusta salir en televisión, solo que quizá no debía hacerle una o dos preguntas que la incomodaron. Mil disculpas, mamá. Y también, por supuesto, tienen que comprender que mamá tiene 83 años, ¿no? La primera vez que la entrevisté fue fácilmente hace 15 años, fácilmente, allá por el año 2008, en Lima, en el francotirador. Entonces, claro, han pasado 15 años, ¿no? Mamá estaba estaba lúcida, de buen humor, pero a veces le costaba trabajo, sí. Quedé feliz, quedé contentísimo. Luego corrí al Parque de Miraflores, a la Feria del Libro de Miraflores, porque mi presentación era a las 6 de la tarde. Fui solo. Silvia se ofreció a acompañarme, le dije, mi amor, no vengas, va a haber un montón de gente, va a ser un coñazo, va a ser un esfuerzo, y tú sabes. Bueno, hablé, pero no hablé de los genios, hablé de Yo amo a mi mami, de la nueva versión o reedición ilustrada por el artista Joel Mamani, que ha hecho la editorial Revuelta. Un libro precioso, creo que cuesta 90 soles, precioso. Se lo regalé a mamá, se lo regalé a mis suegros, con dedicatorias desde luego. Hablé de esa novela, ¿no? Principalmente conté cómo había sido mi infancia, que es lo que quise contar en Yo amo a mi mami, ¿no?
y cómo, dado que no conectaba sentimentalmente con mi padre, busqué a otros padres suplentes, sobre todo al jardinero, al chino Mario, y en general como los empleados domésticos de aquella casa eran como mi familia extendida, no mi familia biológica, pero una familia que me quería sin reservas, completamente, sin objeciones y con una entrega absoluta, sobre todo escuchándome cuando yo quería contar mis cuentos, que siempre he sido un hablantín. Papá no tenía paciencia para escucharme. Mamá sí, pero mamá prefería rezar conmigo. Después pasé al cuartito donde tenía que firmar los libros. ¿Qué creen? Seguía haciendo el baño de los gatos. Había meado 8 o 10 gatos, olía a pila de gato, era un urinario, no era un lugar literario, era un urinario literario, pero yo no podía sentarme ahí a firmar porque apestaba y porque mis zapatos iban a estar literalmente sobre ríos de orín de gato. Es que salí, empecé a firmar ahí afuerita del cuartucho, del habitáculo, del santuario meado ese en la feria del libro. Pero era un desorden, un caos, un berenjenal, un follón, una auténtica behetría en el Parque Miraflores. No se podía porque no había una fila. Entonces, claro, te rodea la gente, centenares de personas, por delante y por detrás, y luego ese círculo va avanzando sobre ti y hay solo 3 o 4 guardaespaldas que tratan de evitarlo, pero la gente masivamente empieza a cerrar el círculo y a ahogarte y asfixiarte, y todos te piden a viva voz, gritando, firma acá, sonríe acá, foto acá, saludo acá. Era imposible. Tuve una hora, luego presurosamente nos fuimos a una librería en San Isidro, a la librería de mis editores en Lima, a la librería de David Bayardo y su esposa Lisa, quienes adoro, la librería Café Vallejo, en la avenida Camino Real de San Isidro. Ahí sí me senté tranquilo, cómodo, con un cafecito de segundo piso y firmé hasta las 10:30 de la noche. Al salir corrí al restaurante al lado. Ah, bueno, este sí me gustó. Primero porque me recibieron a las 10:40 de la noche y no me dijeron, no, la cocina ya está cerrada. No, señor Bailey, ¿qué desea usted? ¿Qué deseo? Lo de siempre, el pastel de choclo. El pastel de choclo con queso derretido de al lado es un boccato di cardenale. Es un plato exquisito. No me canso de comer ese pastel de choclo. Si van a Lima, o si están en Lima, pero sobre todo si van a Lima, vayan al restaurante al lado, en San Isidro, en la calle Tudela y Varela, frente al restaurante Cosme, del mismo dueño, de James Berkemeyer, que es un campeón, un artista de la cocina. Y pidan el pastel de choclo de al lado. Y yo pedí al lado, al lado del pastel de choclo, estaba al lado una carnecita, un lomo fino, un filet mignon, partido a la mitad, mariposa, una delicia. Ese fue el sábado. Claro, mi acto comenzó a las 6 y terminó a las 10:30, ¿no? 4 horas y media, parejas, sin descansar, firmando y sonriendo y hablando y mandando mensajes de audio y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el éxito es así, ¿verdad? El éxito te impone pagar unos tributos. El éxito te cobra unos impuestos. No solo monetarios, crematísticos. Más vendes, más pagas, ¿no es cierto? Más ganas, más pagas. El éxito también es oneroso en términos de que te cobra unos tributos, unos impuestos que se pagan en fotos, en firmas, en sonrisas, en abrazos, en promesas. Sí, como no, voy a leer tu libro, sí, como no, voy a leer tus poemas, sí, como no, voy a escuchar tu canción inédita, sí, como no, te voy a llamar, nos vamos a reunir, vamos a tomar un café y vamos a fundar un partido político. Todo eso me proponían, claro está, ¿no? Al día siguiente, el domingo, bueno, ese fue el último día, y hubo una circunstancia, porque por una parte yo quería que mis hijas mayores, Camila y Paola, que estaban, para mi fortuna, de visita en Lima, habían ido a Lima, porque ellas viven en Filadelfia y Nueva York respectivamente, porque tenían 2 bodas que no querían perderse, 2 matrimonios de amigas, de amigas del colegio de toda la vida. Entonces yo por una parte me hacía ilusión que Cami y Pau fueran a casa de mamá, para almorzar ahí con mamá, con mi esposa Silvia, con Cami, con Pau y con Zoe, que son mis 3 hijas. Pero mamá no tenía muchas empleadas, tenía solo una. Y claro, cocinar para todos nosotros, ¿verdad? Le creaba un problema siendo domingo, pero mamá quería que Cami y Pau fueran a almorzar con ella. Y
Yo le dije, bueno, entonces paramos en un restaurante, llevamos la comida. No, vengan acá, mi empleada les cocina, ¿cómo no? Yo me las arreglo porque mamá es así. Pero por otra parte, Cami y Pau querían hablar conmigo de ciertos temas más o menos privados, que yo creo que ellas preferían no estar todo el tiempo en casa de mamá. Entonces hicimos un acuerdo que me pareció salomónico y razonable, ¿no? Encontrarnos en un restaurante, el restaurante La Trattoria di Mambrino, en la calle Pardo y Aliaga, en San Isidro, almorzar, mis 3 hijas, mi esposa y yo, y después pasaban un ratito a tomar helados en casa de mamá. Y mamá veía a Camila y a Paola, a quienes no ve frecuentemente. Ahora bien, no le puse calificación al restaurante al lado, ¿no? Porque a la Gloria de 0 a 10 le puse 3. Restaurante al lado de 0 a 10 le pongo 9. Y cuando como el pastel de choclo le pongo 10. Entonces, el domingo a las 2 de la tarde nos encontramos en La Trattoria. Bueno, yo hacía un tiempo largo que no iba a La Trattoria. Qué maravilloso restaurante, ¿no? Comimos delicioso. Todo lo que pedimos era absolutamente espléndido, espléndido, ¿no? Todo era absolutamente delicioso, todo, las entradas, la lasaña de alcachofa, el carpaccio de ternera, el carpaccio de res, las croquetas y las pastas, ¿no? Yo pedí unos ravioles de asado de tira, Silvia y mi hija Paola los ravioles de alcachofas, Zoe pidió unos espagueti a la carbonara, ¡oh! Y creo que mi hija Camila pidió unos tortellini. Los postres también increíbles. Del 0 al 10, a La Trattoria le pongo 9. Y cuando come los ravioles de alcachofa o de asado de tira le pongo 10. Pero ya luego cuando salimos a los postres, porque tardaron un poco con los postres, ya no había tiempo para que Cami y Pau pasaran por casa de mamá, así que no fueron. Fuimos nosotros 3, Silvia, soy yo, a casa de mamá, y ahí habían llegado ya los papás de Silvia. Así que pasamos la tarde conversando, ya no grabé un video en los jardines, no había el ruido odioso, irritante de la construcción vecina, pero ya de ahí salimos esperanzados en que tomaríamos el vuelo a medianoche, pero no tomamos el vuelo a medianoche porque el vuelo salió 6 horas y media después, a las 6:30 de la mañana, ya de día. 3 días en Lima, 3 días intensos, agotadores, a ratos extenuantes, pero, a no dudarlo, 3 días felices, completamente felices. Seguimos.